Esta mañana estuvimos en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM, en donde platicamos con el maestro Benjamín García Páez, con quien tuvimos una interesante charla sobre este tema, la expropiación petrolera. La compartimos. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación. Y bueno, quisiéramos partir a partir de la efeméride del día de hoy. En la memoria colectiva de la mayoría de las personas está sí efectivamente el tema de la expropiación petrolera como lo correspondiente a la fecha de hoy, pero no exactamente el significado, no exactamente lo que sucedió. ¿Qué sucedió hoy hace 77 años? Lo que sucedió fue literalmente una reivindicación de una propiedad de activos físicos, de instalaciones, que estaban siendo usufructuados por poderes económicos extranjeros. Entonces hay ese elemento de reivindicación para el país, para que México buscara, a través del aprovechamiento del recurso de hidrocarburos, pues un mejor bienestar, desarrollo para el país. ¿Y sí se dio, sí se concretó este desarrollo, esta evolución histórica en cuestión, sobre todo política, social para el país a partir de esta decisión? De los 70s hacia acá, la evolución de la industria petrolera ha sido, digamos, muy intensa y se le han dado usos diversos. Por ejemplo, desde 1983 a casi hasta la fecha, prácticamente ha sido, digamos, un recurso que le ha dado estabilidad económica, estabilidad social al país. Petróleos Mexicanos se volvió una especie de agente financiero, macroeconómicamente dicho, en este país. Entonces, allí, digamos, ha habido un manejo de la explotación, de la extracción, del desarrollo de los recursos de hidrocarburos, en los que desafortunadamente pues se ha dado mucha prioridad al aspecto cuantitativo, mucho al aspecto del valor económico que se obtienen por el volumen que se exporta. Entonces eso ha llevado correlativamente a un olvido de la naturaleza. Es decir, se ha generado degradación ambiental, desafortunadamente. Buena parte de la contaminación es responsable la propia industria energética, no solo Petróleos Mexicanos, sino Comisión Federal de Electricidad. Recordemos, por cierto, que los 200,000 barriles diarios de combustóleo que consume Comisión Federal de Electricidad para hacer la generación eléctrica a partir de ese combustible, explica la tercera parte de los gases de efecto invernadero en este país. Entonces, en esta última etapa, digamos, es un balance mixto, es más complejo. Por ejemplo, el aspecto de las finanzas públicas, la necesidad de robustecer los ingresos presupuestarios, pues han hecho que la política de precios, por ejemplo, de la gasolina, del gas licuado y de otros combustibles que tenemos muy cercanos a nuestro consumo, las familias, pues lleve una espiral ascendente. Eso es lo que tienen los precios de los combustibles tan altos, sobre todo en comparación con inclusive naciones que no son productoras de combustibles, pues que llamen la atención esta marcada diferencia. Sí, por ejemplo, nosotros con relación a otros países, el caso de Venezuela sería, digamos, un ejemplo extremo de diferencia amplia en nuestros precios domésticos de petrolíferos y de petroquímicos básicos igualmente. Pero, digamos, con relación a Ecuador, por ejemplo, hay una brecha. Y ahora, digamos, curiosamente, esta brecha la tenemos con nuestro principal socio comercial, con los Estados Unidos. Toda vez que, si bien es cierto que se congeló el precio de la gasolina, a partir ahora de enero 2015, pues se nos quedó relativamente alto.
Por otra parte, el aspecto dramático, bueno, es que se nos acaban las reservas probadas de hidrocarburos, ¿no? Particularmente de petróleo crudo, que ha sido fundamental para las finanzas públicas y para la economía en general de este país. Y entonces estamos ahora celebrando pues una situación, digamos, muy, muy delicada, muy riesgosa en México, porque nosotros hicimos la gran reestructuración del sector energético de Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, asumiendo que la buena época de precios se prolongaba todavía este año y en lo sucesivo. Entonces ahora esta celebración del aniversario de la expropiación y nacionalización petrolera, pues nos toma, digamos, con una producción declinante, con precios internacionales también declinantes, pero además poniendo, digamos, en una situación, digamos, con la cual podemos ahora celebrar alianzas con otras empresas, particularmente, digamos, extranjeras, que tienen la tecnología y el capital necesario para ir por los últimos recursos de hidrocarburos que tiene México. Nos sorprende pues estos nuevos modelos de empresas, de empresa petrolera, refiriéndonos concretamente a Petróleos Mexicanos, pues en una situación donde no se sabe realmente qué va a suceder. Doctor, después de estos 77 años, después de esta reforma energética a la que usted se refiere, frente a este panorama del que también habla, la expropiación petrolera, más allá de la expropiación petrolera, los valores, los deseos, los anhelos de la expropiación petrolera siguen vigentes, siguen posibles. ¿Cómo podemos ver la relación de los mexicanos y su petróleo hacia el futuro? En esta relación que los mexicanos en promedio tenemos con el petróleo en general, digamos, se ha ido también cambiando sobre el tiempo, ¿verdad? Creo, sin embargo, que subsiste principios de política energética, es decir, principios, por ejemplo, de tener una plena conciencia de que son recursos que si los extraemos, que si los comprometemos, pues digamos desaparecen prácticamente ya como un activo físico para ayudar a este país. Entonces me parece pues que todavía en promedio en los mexicanos existe este sentimiento de apreciar recursos escasos y agotables como el petróleo como un patrimonio que se debe de cuidar. Yo esperaría que en función precisamente de esta situación tan delicada, de esta coyuntura que nosotros vivimos en México, pueda haber, digamos, una actividad sistemática, consciente de poderes federales distintos al Ejecutivo, en este caso el Legislativo, que pueda tener, digamos, una mayor participación en términos de asegurar una mejor administración pública de los recursos. Yo esperaría que la academia, que gremios profesionales, en fin, organizaciones no gubernamentales que pertenecen a la sociedad civil, igualmente estuviesen, digamos, interesadas en que haya un mejor cuidado de estos recursos. Pero de nuevo, el uso, el ritmo en que se extrae los recursos es un asunto que le, digamos, compete y que en este momento está en manos de pues el régimen, digamos, político, ¿verdad? El sistema en su conjunto. Doctor, pues muchísimas gracias por esta conversación, doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía de nuestra UNAM. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí.